Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural. Hoy estamos de lujo aquí celebrando la música con el profesor Emmanuel Rodríguez Lora. Emmanuel es profesor en Babeque, él es profesor de Historia del Bachillerato Internacional en 5º grado, pero sobre todo Emmanuel es un amante de la música. Y en esta ocasión yo le pedí que nos preparara un poco para este próximo concierto de la Sinfónica, que es el miércoles 12, que nos hiciera como un abreboca de lo que vamos a ver en ese concierto para los que puedan ir y disfrutarlo aún más. Entonces, él muy amablemente accedió a hacer esto por nosotros y lo va a hacer de nuevo en 15 días, en 14 días, con el otro concierto después que va a tener la Sinfónica, que va a ser el de Brahms, Stravinsky y Tchaikovsky. Así que, Emmanuel, muchísimas gracias, muy bienvenido seas entre nosotros. Y recordando que este espacio virtual nuestro, cuando tratamos de música, tiene un nombre, y tiene un nombre que se llama el CAT Spa Musical, que era como le decíamos nosotros a los cursos que Katana nos daba, porque la gente salía de ahí tan contenta y tan relajada, que decían que había ido a un spa, pero a un spa musical. Entonces, en memoria de Katana, nosotros nombramos el espacio de apreciación musical del Centro Cultural Babeque como el CAT Spa Musical. Así que en honor de nuestra querida Katana, estamos aquí reunidos y dándole las gracias a Emmanuel por estar con nosotros. Vamos a apagar algunos micrófonos. Sí, o lo puedes mutear tú también, si tú lo identificas. Bien, muchísimas gracias, Cecil, por el honor de acompañar a estos melómanos que nos acompañan esta noche para ver de una manera bastante rápida lo que son estas piezas musicales. Yo me he tomado el soberano atrevimiento de venir aquí a hablar de música cuando en realidad no soy músico de profesión. En realidad yo soy más bien un melómano más, al igual que la mayoría de los que estamos aquí, que sencillamente desde mi juventud, por circunstancias diversas y familiares, pues me acostumbré al disfrute de la música clásica. Un disfrute no muy común en nuestros lares y menos en gente joven. Ya yo no soy tan joven, pero cuando lo era, eso era visto raro y hoy más todavía. Sin embargo, la música clásica es un elemento, es un arte que es para todas las edades, no tiene edad, como lo define la palabra clásico. Classicus viene del latín y significa que es lo ejemplar y por lo tanto no es para todas las edades y no tiene una época ni un tiempo determinado. Y por eso estas grandes obras, como las que vamos a escuchar fragmentos esta noche, son obras por ejemplo, la Quinta de Beethoven, la archiconocida Quinta de Beethoven, pasan de los 200 años de compuesta y todavía las escuchamos y todavía nos mueven. Y eso dice mucho del poder de la música. Y esa música no fue creada en un vacío, fue creada en un contexto social, político, económico, que ahí sí ya entra un poquito en mi zona de especialización con la historia y la historia cultural. Entonces, por eso yo también me he tomado, y voy a comenzar a compartir pantalla para ir entrando un poco en sazón. Me he tomado también, he creado este concepto para explicar estos dos compositores. Cuando yo vi el programa de la Sinfónica y de que no recuerdo nunca que se hayan programado estos dos compositores juntos. Pero me llamó la atención y veo lo acertado de la decisión del maestro José Antonio Molina, porque realmente son dos compositores que están muy conectados, aunque los separan casi 100 años en el tiempo, y vivieron circunstancias muy parecidas y crearon una música que de una u otra manera se convirtió en un elemento subversivo para lo que a ellos les tocó vivir. En un primer momento simpatizaron con movimientos políticos, caso de Shostakovich con la revolución bolchevique, de la que él fue testigo siendo un adolescente,
y en el caso de Beethoven, la Revolución Francesa. Y vamos a ver luego, cuando veamos sus datos biográficos, cómo esas dos cosas conectan. Y sin embargo, ellos también fueron personas que les tocó vivir en tiempos donde la libertad, como nosotros la entendemos, no era exactamente el bien más preciado. Las grandes utopías de la Revolución Francesa y de la Revolución Bolchevique terminaron en estados autoritarios, que no necesariamente veían con buenos ojos la libertad del espíritu y del pensamiento. Sin embargo, la libertad que no tenían los escritores, los filósofos y los intelectuales, sí la tenían los compositores, porque como escribían música abstracta, música clásica, instrumental, eso les daba una libertad de poder decir en código una serie de cosas que a un escritor no se le iba a hacer bien, no le iba a ser bien visto. Y por eso yo me he tomado la libertad de llamar a esta pequeña charla Shostakovich y Beethoven, dos compositores contra la tiranía. ¿Por qué contra la tiranía? Estos dos compositores les tocó vivir en la época de dos de los personajes más dominantes y también un poquito escabrosos de su época. El caso de Shostakovich, la dictadura de Joseph Stalin en la Unión Soviética, y en el caso de Beethoven, el imperio napoleónico en Europa, con Napoleón Bonaparte. Y estos dos compositores, que en un primer momento simpatizaron con las ideas de esas revoluciones, cuando se vieron bajo liderazgos autoritarios de estos dos enormes líderes y políticos, decidieron que la cosa ya no estaba resultando tan simpática. Y en sus notas musicales, que en un primer momento estuvieron de acuerdo y hasta celebraban los logros políticos de esas revoluciones, luego ellos ambos se encerraron en una especie de autoexilio interior y solamente hablaban a través de su música. Así que por eso yo lo he resumido con este concepto de dos compositores contra la tiranía. Espero no haberme tomado demasiadas licencias y sobre todo ilustrar, porque lo más importante aquí es la música, no es la teoría. Y la música tiene la capacidad de decirnos cosas y de comunicarnos a nuestro espíritu, cosas que nosotros mismos no somos capaces de entender. Por eso el mismo Beethoven, que lo vamos a escuchar aquí, decía que la música es una revelación más alta que cualquier filosofía. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Así que les voy a presentar aquí lo que va a ser mi programa, mis presentaciones. Yo no quiero hablar demasiado, ni meterme en demasiadas abstracciones, ni muchos tecnicismos. Esto es un spa musical para mantener la tradición y honrar la memoria de nuestra querida Katana. Pero vamos a hablar un poquito del contenido. Vamos a ver primero, muy rápidamente, la sinfonía como forma musical. ¿Qué es una sinfonía? Y muy por arriba cómo está construida, sin demasiado tecnicismo. Luego vamos a ver a nuestro primer compositor, Dmitri Dmitrievich Shostakovich, nacido en 1906 y fallecido en 1975. ¿Quién fue? ¿Cuál era la importancia de su música? Y luego vamos a ver el contexto musical y social en el que él se desenvolvió, para luego escuchar unos fragmentos de su sinfonía número 9, opus 70, del año 1946, justo después de que se terminó la Segunda Guerra Mundial. Y luego vamos a ver lo que lo he llamado aquí la banda sonora de la Unión Soviética. Shostakovich fue probablemente, junto con Sergei Prokofiev, el compositor más emblemático de la época soviética. Y fueron compositores que se convirtieron en héroes musicales en su época, aunque Shostakovich tenía ciertas disidencias que evidentemente no pudo verbalizar, aunque en su música lo dice. Por eso aquí titulo Sinfonía número 9, la ligereza como denuncia, porque vamos a ver que esta sinfonía, a pesar de su contenido un poquito contestatario, no es contestatario directo, sino que lo hace de una forma un poquito, digamos, frívola, pero aquí no hay nada de frivolidad. Aquí aquí hay un mensaje. Luego de que escuchemos los fragmentos, que van a ser los dos primeros movimientos nada más, vamos entonces a conocer a Beethoven. Beethoven es archiconocido. Supongo que no tendré que hablar demasiado de su persona, porque muchos de los que están habituados a este programa lo conocen.
pero vamos a hablar un poquito de quién fue Beethoven y sobre todo vamos a ver su pensamiento, que es lo que he titulado aquí El sonido de la revolución y la libertad. Beethoven, hijo de la Revolución Francesa, hijo de la Ilustración europea, creía firmemente en los ideales de la libertad humana, de la dignidad del ser humano, y se convirtió en el primer gran artista que vivió de su arte en la música. Hasta Mozart y Haydn y los demás compositores anteriores, los compositores eran artistas, pero eran servidumbre, eran poco más que lacayos, empleados por príncipes que pagaban para que compusieran música para ellos cenar con música, como cuando te prende el radio para poner una musiquita suave en un restaurante. Eso era lo que hacían los compositores. Sin embargo, Beethoven cambia la temática y dice, no, yo soy un artista y mi música tiene un contenido y un mensaje para toda la humanidad y eso yo no lo voy a negociar. Y por eso yo califico a Beethoven como el sonido de la revolución y la libertad. Y luego vamos a ver dos fragmentos de la Sinfonía número 5, lo que yo titulo aquí El llamado del destino. La Sinfonía número 5, el archiconocido ta 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 tan, que todos hemos oído toda la vida, es de una importancia cultural trascendente. Sin embargo, no vamos a escuchar los dos primeros movimientos, sino que lo vamos a hacer todo lo contrario de lo de Shostakovich. Vamos a escuchar los dos últimos, que también son conocidos, pero no son tan conocidos como los primeros dos, que son como los más popularizados y hasta trivializados en cierto momento. Y vamos a escuchar interpretaciones de dos orquestas magníficas, la orquesta del Mariinsky con Valery Gergiev, y vamos a escuchar a Beethoven con la Filarmónica de Viena bajo la dirección de Christian Thielemann. Y luego vamos a ver lo que llamo aquí finale, la música clásica como arma social. Es una reflexión personal mía sobre cómo esta música, que antes tenía un origen tan elitista, tan cerrado, luego se convierte entonces en un programa social. Y cómo ahora, gracias a la tecnología, por ejemplo, más y más personas pueden acceder a esto. Entonces, continúo, espero que no se vuelva a desconectar. Por lo general concebida en 3 o 4 movimientos, la sinfonía como la conocemos hoy en día tiene sus orígenes en las piezas de apertura que se interpretaban al inicio de las obras teatrales, como la preparación a un drama. La sinfonía comenzó siendo lo que hoy llamaríamos una obertura, una pieza introductoria que se colocaba al principio de un drama, de una ópera, de un oratorio o de cualquier otra pieza dramática. La sinfonía fue evolucionando a lo largo del siglo XVII y XVIII y fue adquiriendo movimientos, a veces 2, a veces 3, y en el siglo XIX y finales del siglo XVIII, la sinfonía adquiere los 4 movimientos que la caracterizan, que por lo general son un movimiento rápido, uno lento y 2 rápidos más para terminar. Ese modelo ha sufrido muchas variaciones a lo largo de los siglos, hasta el punto de llegar, por ejemplo, a sinfonías de Sibelius, donde él, en su 7ª sinfonía, él hizo toda la sinfonía en un solo movimiento. Pero eso ya fue en el siglo XX. Hasta aquí la sinfonía fue creciendo de tamaño hasta los 4. Y en esta foto que vemos ahí, eso es una fotografía de la Sinfónica de Colonia en Alemania. Y ustedes ven que atrás hay unos coros que están aquí distribuidos. Eso es una foto de una interpretación de la 8ª Sinfonía de Gustav Mahler, que es una de las sinfonías más grandes y espectaculares que se han escrito. Tiene 2 movimientos, pero son bien grandes, y es una sinfonía que requiere prácticamente 1000 intérpretes en escena entre cantantes y orquesta. Por eso se le llamó la Sinfonía de los 1000, la Sinfonía número 8 de Gustav Mahler. O sea que la sinfonía de estos inicios modestos como obertura evolucionó hasta convertirse en una obra, en un drama sin actores prácticamente. Y la sinfonía se convirtió en un elemento de expresión de ideas filosóficas, de ideas políticas, de ideas sentimentales en el periodo romántico, en el siglo XIX, y quien inició eso fue Beethoven, específicamente. Es quien crea el concepto de la sinfonía como un drama abstracto de notas musicales que se convierte luego en un elemento de expresión del individuo como persona. Ya Shostakovich en el siglo XX se quedó con ese mismo concepto, pero
lo sazonó con unos elementos de sarcasmo y de burlesquería que originalmente no los tenía. Pero él lo hizo con un propósito que era de alguna manera burlar el rígido control de las autoridades estalinistas de la Unión Soviética y hacer un comentario chistoso, entre comillas, pero chistoso con su segunda de provocar una reflexión interna. Como no se podía hablar contra el régimen, porque el régimen soviético, sobre todo bajo Joseph Stalin, era una dictadura muy férrea, como no se podía criticar, entonces se recurría como a este tono burlesco para decir las cosas. Y vamos a ver cómo eso ocurre con Shostakovich. ¿Se comprende hasta aquí? Sí, No sí. sé si me estoy explicando bien. Va muy bien. Ok. Pues entonces ahora vamos a conocer básicamente a quién es a nuestro primer compositor. Vamos a comenzar de atrás para adelante. Vamos a comenzar con Dmitri Shostakovich. Dmitri Shostakovich nace en 1906 en la ciudad de San Petersburgo, en lo que era la capital del Imperio Ruso, el Imperio de los Zares todavía en ese momento, en 1906. Shostakovich viene de una familia con cierta formación intelectual. La familia Shostakovich es de origen polaco. Su papá era nieto de un inmigrante polaco que vivía en el Imperio Ruso, porque Polonia era una parte de Polonia era terreno del Imperio Ruso, del Imperio zarista. Y Shostakovich, cuando nace en 1906, nace cuando todavía no ha ocurrido la revolución bolchevique. Y él crece con la revolución, cuando finalmente se da la revolución en 1917, y el imperio zarista es derrocado y se funda la Unión Soviética bajo la dirección de Vladimir Lenin. Él es un adolescente. Y evidentemente en ese periodo de cambios de su vida, Shostakovich se imbuyó de toda la ideología socialista y de toda esta idea de cambio social, de revolución proletaria que simbolizaba la Unión Soviética y toda la promesa de futuro que eso tenía. Y él comenzó creyendo firmemente en los ideales de la revolución bolchevique. Sin embargo, Shostakovich fue poco a poco desencantándose del régimen soviético y sobre todo con Stalin. Este régimen tan duro, tan férreo, él lo logró sobrevivir a base de astucia, pero él no simpatizaba con Stalin. De hecho, Stalin prácticamente se enemistó públicamente con Shostakovich porque criticó una serie de composiciones que él hizo y publicó, sobre todo la ópera Lady Macbeth de Schenk, que era una opereta satírica. A Stalin le pareció abominable y él escribió de puño y letra, de su mismo puño y letra, un editorial para el periódico Pravda, que era el organismo oficial del Partido Comunista Ruso, denunciando a Shostakovich como un compositor decadente, formalista y enemigo del proletariado. Esto es una sentencia de muerte en la Unión Soviética. Y que Stalin lo haya mandado a escribir, o que lo haya escrito él, como se dice, ya eso quiere decir que eso vino directamente desde arriba. Y él sabía que era una condena que venía directamente de Stalin. Y Shostakovich, jugando un poquito al gato y al ratón, tuvo que cambiar su estilo. Shostakovich, sin embargo, también gozaba de mucha fama en la Unión Soviética. Era probablemente el compositor más famoso de la Unión Soviética, y a pesar de que tuviera sus más y sus menos con los aparatchik del régimen soviético, la Unión Soviética tampoco quería prescindir de sus servicios, porque él realmente dio un gran servicio a la causa bolchevique y era un gran instrumento de propaganda para el régimen. Cuando Shostakovich compuso su primera sinfonía fue todo un escándalo, y también compuso una ópera burlesca llamada La Nariz, donde se ve que sobre todo Shostakovich era un gran combinador, un gran fusionador de los elementos de la tradición rusa con los elementos de la tradición occidental. En Rusia esto siempre ha existido. Shostakovich no es el primero que lo hizo. Todos los grandes compositores rusos han jugueteado
con la música occidental y al mismo tiempo fusionándolo con la tradición rusa. El más famoso es Tchaikovsky y es el que más conocemos. Y Shostakovich viene de esta línea de compositores que descienden de la tradición de Tchaikovsky, de Glinka y otros compositores que también estuvieron en su época. Rachmaninoff, que también fue contemporáneo de él. Y esa es la característica principal de él, de Shostakovich. ¿Por qué lo llamo aquí la banda sonora de la Unión Soviética? Bueno, sabemos que una banda sonora es el acompañamiento musical de una película. Y el cine fue uno de los grandes instrumentos de propaganda de la Unión Soviética. Todos hemos visto estos grandes filmes, por ejemplo, de Sergei Eisenstein, El acorazado Potemkin y otras películas que fueron muy famosas y muy importantes para la historia del cine en su momento. Y el más grande compositor de bandas sonoras de la Unión Soviética era Shostakovich. Shostakovich también se hizo de una fama como compositor de música para el cine. Su música, aunque era denunciada como decadente y reaccionaria, también era alabada por el Partido Comunista porque al darle música a estas películas épicas sobre la historia rusa, entonces siempre se le consideró. En público, Shostakovich nunca hizo una denuncia pública del sistema soviético, fue encargado y tuvo puestos burocráticos importantes dentro de la Unión Soviética, incluso fue parte del Soviet Supremo de la Unión Soviética. Sin embargo, sabemos por sus cartas, por sus diarios y otra documentación histórica que él dejó, que él tenía sus desavenencias con el régimen. Pero al no poderlo verbalizar, al no poderlo hacer públicamente, hay quien lo conoce, hay quien lo señala como un disidente clandestino. Él se quedó en Rusia, nunca se fue, nunca se exilió, como lo hizo, por ejemplo, Stravinsky, que abjuró y se largó y jamás volvió a la Unión Soviética mientras existió. Shostakovich se quedó con el régimen, trabajó con el régimen y hizo todo lo posible por entenderse con él, a pesar de las dificultades. Pero sí era una relación sumamente tensa. Shostakovich, como ya mencioné, crea este estilo híbrido entre la tradición rusa y las técnicas occidentales, creando un estilo sumamente personal. Shostakovich, al igual que Beethoven, es un compositor que uno lo comienza a escuchar, al igual que Mozart, y uno sabe que está oyendo Shostakovich o Mozart o Beethoven, porque desde que la música comienza hay un estilo tan marcado que uno inmediatamente lo identifica. Usted puede no saber cuál es la pieza, pero usted sabe que usted está oyendo a Shostakovich, o a Beethoven, o a Mozart, o a Chopin, por ejemplo. No hay forma de confundirlos. Y uno de los elementos que tiene la música de Shostakovich es el elemento de fuertes contrastes, elementos grotescos y un componente rítmico muy destacado. Es una música que tiene una fuerza impulsiva, propulsiva, que es muy propio de la tradición rusa. Y por eso la música rusa gusta tanto. Si ustedes se fijan en los programas de la Sinfónica Nacional, permanentemente hay música rusa, de cualquier compositor, de cualquier época, porque a la gente le gusta. Es una música muy colorida, es una música con mucha fuerza, y Shostakovich participa de eso. Shostakovich escribió 15 sinfonías. Parece una enormidad, algunas no son tan grandes, otras sí son magnas obras épicas, como la Sinfonía de Leningrado, la séptima, que es muy famosa, y otras son más pequeñitas. Hoy la que vamos a escuchar es la novena, que es una de las más light, por llamarla así, una de las más pequeñitas, y es una de las más fáciles de escuchar, no es tan densa, no es tan pesada, y eso hace que sea muy ligera de escuchar. Pero también Shostakovich hizo música de cámara. Su serie de cuartetos de cuerda está al mismo nivel de los cuartetos de cuerda de Beethoven en la historia de la música, donde como un testamento de expresión íntima de un montón de estados psicológicos y anímicos que él expresó en esa música, a propósito de que hoy es Día Mundial de la Salud Mental. Bueno, Shostakovich fue un compositor que vertió todo eso que él tenía por dentro, que no lo podía sacar, lo sacó en su música y sobre todo en su música de cámara, porque era música privada. Y sus cuartetos de cuerdas son espectaculares. También recomiendo su audición, aunque no lo vamos a ver esta noche. También él compuso ópera. No son muy famosas, sobre todo para acá. En Rusia sí todavía se interpretan y en el mundo eslavo. Así como también música de cine y de ballet. Esta banda sonora fue con lo que la Unión Soviética creó ese trasfondo musical para continuar
la tradición musical rusa sin cortarla. Y en ese contexto es donde viene la Sinfonía número 9. La Sinfonía número 9, que yo he puesto este subtítulo, lo que yo le llamo la ligereza como denuncia. Esta sinfonía fue compuesta en el año 1945, tras el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La Unión Soviética, como muchos de ustedes recordarán, fue de las potencias triunfantes en la guerra contra el fascismo en Europa, y fue nada más y nada menos que el Ejército Rojo quien entró en Berlín en mayo de 1945. Y por eso para los rusos, para la Unión Soviética y para la actual Rusia, el tema de la Segunda Guerra Mundial como la Gran Guerra Patria es un elemento importantísimo. Y Shostakovich comenzó a componer esta sinfonía con el plan de celebrar la victoria sobre los nazis. Esto se estrenó en noviembre de 1945 en Leningrado por la Filarmónica de esa ciudad, por el director Yevgeny Mravinsky, que hay una grabación en YouTube muy buena de una sinfonía, no sé si de esta, pero de otra sinfonía sí. Mravinsky es uno de los grandes intérpretes de Shostakovich. A las autoridades estabilistas no les gustó esta sinfonía, porque Shostakovich, lejos de componer una sinfonía triunfal, monumental, con coros y solistas para celebrar la gran derrota del fascismo y esta gran conquista del proletariado mundial con la derrota de las potencias del eje, Shostakovich lo que hizo fue una sinfonía ligera, casi mozartiana. A Stalin esto no le cayó nada bien, y muchos, aunque les gustó la sinfonía, lo tuvieron que terminar criticando, porque esta música no cumplía con los estándares. Esto se supone que iba a ser una sinfonía de la victoria, el gran cierre de un tríptico de sinfonías, como la número 7, que es la Sinfonía de Leningrado, que mencioné anteriormente, que esa sinfonía se interpretó en el año 2015, si mal no me recuerdo, en el Teatro Nacional. Aquí, la Youth Orchestra of the Americas hizo una interpretación de la Sinfonía Leningrado, una interpretación espectacular en el año 2015, si mal no recuerdo, por supuesto bajo el patrocinio de Fundación Sinfonía en ese momento. Luego, Shostakovich hace otra sinfonía, la número 8, que es una sinfonía un poco más trágica, no tan triunfal, que también le trajo unos ciertos problemitas. Y luego viene la novena. Y esta novena, que se esperaba que iba a ser una especie de segunda novena de Beethoven, con coros y solistas, él no hizo nada de eso. Hizo algo mucho más ligero. Y el compositor lo que hizo fue que hizo una especie de suite, una música muy, muy suave, muy agradable de escuchar, con un carácter satírico y melancólico, que provocó un enorme debate. O sea, acabamos de ganar la guerra y Shostakovich lo que está es haciendo una burla de nuestra victoria. No necesariamente. Shostakovich no se estaba burlando de la victoria. Shostakovich estaba haciendo un ejercicio de ironía musical, donde él está haciendo un comentario de que esta victoria contra los nazis ha sido una victoria de la Unión Soviética. Pero ¿quién es que está dirigiendo la Unión Soviética? Joseph Stalin, un dictador que luego que mató probablemente tanta gente como Hitler en Rusia, con los pogromos, las persecuciones, deportaciones a Siberia, los gulags. Entonces, ¿qué es lo que ha triunfado? Entonces, él hace un comentario satírico a través de la ligereza. Pero esa ligereza es una denuncia, es una crítica social que él está haciendo aquí. Y para no alargar mucho más, yo traje dos fragmentos de esta sinfonía que, interpretadas en el año 2011, si mal no recuerdo, en la Salle Pleyel de París, por una orquesta que también nos ha visitado, que es la orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, la ciudad natal de Shostakovich, una orquesta especialista en repertorio ruso y con grandes músicos. Esta orquesta nos visitó en el año 2019, justo antes de la pandemia, en un concierto también auspiciado por Fundación Sinfonía, llamada Desde Rusia con Amor. Y recuerdo que fue el último concierto al que yo asistí al Teatro Nacional antes de la pandemia. Y ahí se tocaron unas selecciones de piezas. No había Shostakovich en el programa, se tocó Stravinsky y otros compositores rusos.
Y ahora lo que más me gustaría, pues bueno, es pasar a la parte de música, irnos a, ¿no? a ver cómo suena esta música, quién es, cómo Shostakovich crea este comentario sutil, irónico, a través de esta composición.
Muy bien, ese fue el primer movimiento de esta sinfonía número 9. Vemos el enorme contraste que hay entre estos dos movimientos. Aquí se ven las dos caras de Shostakovich. La cara pública, la cara de supuesta celebración que se ve hacia afuera, y sin embargo vemos en el movimiento lento otra realidad. Un hombre que por dentro lo que está viviendo es dolor, porque pertenece a un régimen inhumano que, aunque victorioso ante el fascismo, que también era inhumano, sin embargo, él pertenece a ese sistema, él pertenece a ese régimen, creyó en él en un momento y ahora las cosas se están poniendo de otro color cuando ya no existe el tema de la guerra. Y Rusia, bajo Stalin, se va convirtiendo en otra cosa totalmente diferente. Y yo creo que eso es como el dolor que se siente. A mí me fascina. El segundo movimiento es el que a mí más me gusta de toda la sinfonía. Y es como el que resume en gran medida el sentir real de Shostakovich. No de la galería para afuera, no para el público, sino de él con él mismo. Esta, evidentemente no lo vamos a escuchar entero. Yo espero que la mayoría de los que estemos aquí podamos ir al teatro el miércoles y escuchar estas dos sinfonías completas para tener como el cuadro completo de lo que se dice aquí y poderlo disfrutar. Pero mientras tanto vamos a seguir con nuestra sinfonía imaginaria, este híbrido entre Shostakovich y Beethoven. Luego de escuchar a Shostakovich y sus requiebros con el régimen stalinista y su melancolía personal frente a lo que estaba ocurriendo, ahora vamos a pasar de la burla o de la sátira y la melancolía al heroísmo. Beethoven, Ludwig van Beethoven, es uno de los grandes titanes de la música clásica. ¿Quién no conoce el nombre de Beethoven? Le han puesto nombres hasta perros, películas con el nombre de Beethoven 1, 2 y 3. Es imposible no toparse con él. Y Beethoven en plena pandemia, lamentablemente tocó en pandemia, tuvimos la oportunidad de celebrar en el mundo entero con diversas actividades los 250 años de su nacimiento. Beethoven fue objeto de todo un tributo. Aquí mismo en el Centro Cultural también se hizo un tributo a Beethoven en sus 250 aniversario. Beethoven pertenece a la gran tradición musical alemana. Beethoven nace en la ciudad de Bonn, en el arzobispado de Colonia, el 16 de diciembre de 1770. No sabemos si él nació exactamente en ese día. Él solía celebrar su cumpleaños el día 17, porque ese era el día de su bautizo. Y ese es el primer documento que se sabe de él, y fue bautizado el 17 de diciembre de 1770. Beethoven nace en plena efervescencia de la Ilustración europea, y la ciudad de Bonn, en la parte occidental de Alemania, estaba muy cerca de la frontera con Francia. Y gran parte de los sucesos políticos de la Revolución Francesa, uno de los primeros lugares donde se comenzó a sentir el tsunami político de la Revolución Francesa en Europa fue en Alemania Occidental, sobre todo en esa zona de la Renania, que es como se llama esa zona por ahí, donde está ubicada Bonn. Cuando eso sucedió, Alemania, como nosotros la conocemos, aunque decimos que Beethoven es alemán por convención, el Estado alemán como tal no existía en ese momento. Lo que existía era una entidad política de más de 1000 años de existencia que se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico. Y el arzobispado de Colonia era uno de los muchos principaditos independientes que componían este mosaico que era el Sacro Imperio. Beethoven nace ahí en 1770. Y Beethoven, a sus 50 y tantos años, fallece en Viena en marzo de 1827, ya en pleno romanticismo, en la capital del Imperio Austríaco, porque el Sacro Imperio Romano fue liquidado por Napoleón Bonaparte en 1806,
y fue reducido a ser solamente el Imperio Austríaco. Pero Viena era la gran ciudad musical y era la gran metrópoli política, económica y cultural del centro de Europa. Y Beethoven, cuando está proyectando su carrera, pues se va a Viena a trabajar, a buscar fortuna y establecerse como artista independiente, siguiendo los pasos de Haydn y de Mozart. Su legado musical abarca literalmente desde el clasicismo y la ilustración hasta los inicios del romanticismo. Las primeras piezas de Beethoven son prácticamente indistinguibles de las de Mozart o de las de Haydn. Se parecen tanto porque está muy influido por ellos. Sin embargo, el último Beethoven, el Beethoven de los últimos cuartetos de cuerda, las últimas sonatas para piano, la Missa Solemnis y la novena sinfonía, es un Beethoven ya plenamente romántico. El romanticismo en pleno auge, luego de la revolución literaria de Goethe y de Schiller, a quien musicalizó en la Oda a la Alegría de la novena sinfonía. Y como él es heredero de esta gran tradición musical, Beethoven trascendió y rompió todos los moldes de la música en ese momento, porque esa época del romanticismo era una época de romper moldes. La Revolución Francesa y las guerras napoleónicas llevaron las ideas de la Ilustración y del cambio político hasta la puerta de las casas de casi todos los europeos de ese momento. Napoleón tenía sus ideas imperialistas, pero en ese momento todavía no las estaba declarando. Napoleón se corona emperador en diciembre de 1804, precisamente cuando Beethoven está componiendo su quinta sinfonía. Beethoven le dedicó la tercera sinfonía a Napoleón Bonaparte. De hecho, ese era su título, la Sinfonía Bonaparte. Y cuando él se entera de que Napoleón se declara emperador antes de ser coronado, Beethoven destruye la dedicatoria. Todavía existe la hoja, está en los archivos nacionales de Austria, que Beethoven tachó el manuscrito, donde él tachó y rompió el nombre de Bonaparte, después de que le dedicó la Sinfonía Heroica para celebrar lo que él entendía que eran los logros de la revolución, la libertad del individuo, la dignidad del ser humano, los valores de la Ilustración. Y todo eso Napoleón terminó traicionándolo, convirtiéndose en un monarca, en un autócrata más. Y por eso Beethoven vivió una decepción muy parecida en lo político y en lo social a la que vivió Shostakovich con el régimen estalinista y con la Unión Soviética, con casi 200 años de diferencia, 100 y pico de años de diferencia. Y Beethoven, aunque se decepcionó políticamente con lo que estaba ocurriendo en Europa, en Francia, en Austria y en otros lugares, Beethoven nunca abjuró de sus ideas revolucionarias. Él se las cayó y, al igual que Shostakovich, las puso en su música. Las llevó a las notas musicales y ahí es donde está el mayor poder de seducción de la música de Beethoven. Beethoven es imposible que no nos sacuda el alma de una manera u otra. Porque Beethoven es un compositor que la fuerza de su música es tan arrolladora que uno no puede terminar emocionándose y casi saltando del asiento en el teatro cuando, por ejemplo, este final de la quinta sinfonía que vamos a ver es una cosa apoteósica, con una potencia arrolladora. Y eso también, esa misma potencia lo utilizó en otros géneros musicales. Beethoven escribió sonatas para piano sublimes, sus cuartetos de cuerda son una colección impresionante, sus 17 cuartetos, pero sus sinfonías, al igual que Shostakovich, era su música pública, era la música para el público, era la que se consumía más y era la que a la gente más le gustaba. Y hasta el día de hoy, sus sinfonías son sus obras más interpretadas y más representativas. Aquí vemos una litografía de Beethoven frente a su piano componiendo, vemos un poquito de desorden ahí. Beethoven no era el hombre más organizado de la bolita del mundo, por lo menos no con sus objetos. Los rumores corrían en Viena que él vivía prácticamente en una ratonera, era sumamente desorganizado, no se casó, no tenía una esposa y no tenía nadie que lo ayudara con ese, y su casa era caótica. Sin embargo, sus partituras musicales son obras maestras de la lógica y del orden. A pesar de su impulso revolucionario, la música de Beethoven está muy bien estructurada, muy bien organizada y tiene una secuencia y un orden lógico exquisitos, herederos del clasicismo del que él venía. Y Beethoven es el gran compositor de la revolución y de la libertad. Beethoven es el primer compositor que se siente artista, no sirviente.
y él llevó eso hasta sus últimas consecuencias. Beethoven es el primer compositor que vivió de sus composiciones, que hizo fortuna, fama, nombre y reputación en base a lo que él componía, no porque fuera empleado de un príncipe, de un conde, de un arzobispo, de nadie. Y él lo hizo así, siguiendo sus ideas políticas, a pesar de que ya no las promesas de la revolución no se estaban cumpliendo. Y la música de Beethoven es la que representa ese cambio a futuro. En ese momento, él seguía creyendo que la humanidad, que el futuro de la humanidad era brillante y promisorio. Y él, a pesar de todas las decepciones políticas, él se mantuvo firme en esos ideales. Y la Quinta Sinfonía es una expresión perfecta de eso. Se le ha llamado la Sinfonía del Destino, el destino que toca a la puerta. Esos famosos motivos del ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan. Su biógrafo, Anton Schindler, que no se sabe si era verdad que lo que él estaba diciendo, pero fue su primer biógrafo y era su amigo, él decía que esas notas, ese ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan, era el destino tocando la puerta. No se sabe si esto es apócrifo o es real, pero lo cierto es que mucha gente ha concordado con esa descripción de Anton Schindler de que esta sinfonía tiene un poder dramático de algo inminente, ominoso, que va a comenzar, pero no vamos a escuchar ese primer movimiento. Es archiconocido. Yo sé que muchas personas tal vez tenían la esperanza de, bueno, a lo mejor vamos a este primer movimiento. Vamos a irnos a los dos últimos. Como el primero es tan conocido y tengo la esperanza de que lo escuchemos en el teatro con la Sinfónica Nacional, que no es lo mismo escucharlo en un video que oírlo en el teatro con la orquesta, son dos experiencias totalmente diferentes, por muy bueno que sea el video. Beethoven compone esta sinfonía en el año 1804, la comienza a componer. Ese es el año en el que Napoleón se corona emperador de Francia. Y la termina en el año 1808, ya con las tropas francesas invadiendo Austria. Y esta sinfonía se estrenó con la sala de conciertos llena de oficiales franceses, que cuando escucharon estos dos últimos movimientos, este final tan triunfal, uno de los oficiales que estaba en la sala se paró emocionado y dijo, ¡ah, l'empereur! ¡Ah, el emperador! Porque es tan potente que él sentía que esa música describía a Napoleón. Nada que ver. Beethoven ya no era napoleónico para esta época. Ya él se había decepcionado de él y la grandeza y el poder de esta música es la resistencia y la fuerza del espíritu humano rebelándose contra la opresión y contra el tirano que Napoleón se estaba convirtiendo. Esta pieza es sumamente famosa, es una de las piezas más interpretadas de la música clásica. Tiene sus 4 movimientos, allegro sonata, un andante, y luego finaliza con 2 movimientos conectados. Hasta esta época esto no se utilizaba. Ustedes van a ver cuando veamos el clip que no hay un corte entre el tercer y el cuarto movimiento, sino que el tercer movimiento comienza, luego baja el volumen a un punto casi que ni se escucha. Ustedes van a ver un solo de timbal ahí muy interesante que toca las notas del inicio, tum, 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 pero ya preparando para el final. Y cuando esto se estrenó, esto fue un escándalo, porque Beethoven conectó los 2 movimientos, no para que no se entendieran como 2 movimientos separados, sino como una continuidad. Y entonces, esa transición de la oscuridad a la luz se ve perfectamente retratada en esta música. Aunque no esté marcado, ustedes se van a dar cuenta de cuándo comienza realmente el final, porque no hay forma de no sentir ese tsunami que viene del océano del poder de la música de Beethoven. Y Etta Hoffmann, uno de los primeros que escuchó esta sinfonía cuando se estrenó, dijo que desde su estreno, esta es una de las obras más importantes de todos los tiempos. Por eso, si hay una forma de definir la música clásica, es con Beethoven. No existe otro compositor que nos dé una experiencia arrolladora de poder como este señor. La interpretación que yo he seleccionado para esta noche corre también, al igual que con Shostakovich, que lo escuchamos con el Teatro Mariinsky y Valery Gergiev,
Es una orquesta que conoce perfectamente este repertorio, que lo lleva en la sangre. Esta es la Orquesta Filarmónica de Viena, la archifamosa Filarmónica de Viena de los conciertos de Año Nuevo, del 1 de enero, y de otros, y también la primera gran orquesta profesional de Europa, fundada en el año 1844, el mismo año de nuestra independencia, curiosamente. Y en el programa que se estrenó, en el primer concierto de la Filarmónica de Viena, creo que fue en el 46, tendré el número equivocado, bueno, después lo buscaré. La primera obra que ellos estrenaron para los conciertos de suscripción fue una sinfonía de Beethoven, la séptima sinfonía. Así que la Filarmónica de Viena tiene una tradición, un sonido que está históricamente vinculado con Beethoven. Este director que vemos aquí, este señor joven, se llama Christian Thielemann. Él es el más joven de una hornada de jóvenes directores alemanes que se han saltado la fama en los últimos años. Christian Thielemann es un compositor, es un director muy conservador en sus gustos musicales, y él se considera un guardián de la tradición germánica que cubre tanto a Alemania como a Austria, porque ambos son países germánicos. De hecho, en algún momento se entendían que eran todos alemanes, pero bueno, eso es un tema político un poquito más espinoso que pudiera discutirse. Y esta orquesta lleva en la sangre esta música. Ellos pueden tocar esta música literalmente de memoria. Bueno, de hecho, Thielemann va a dirigir aquí de memoria, él no va a tener una partitura adelante, porque esto forma parte como de su ADN. Y los alemanes y los austríacos y la Orquesta Filarmónica de Viena tiene una tradición de interpretar esta música que nadie la supera. Así que vamos a escuchar, para de alguna manera ir clausurando esta pequeña charla, esta interpretación de los dos últimos movimientos de la Quinta Sinfonía en Do menor, opus 67 de Ludwig van Beethoven. Curiosamente, esta sinfonía se compuso junto con la Pastoral. La quinta es opus 67 y la Pastoral, que es la sexta, es opus 68. Son sinfonías mellizas. Aquí vemos el poder, el dramatismo, mientras que allí se está haciendo un canto a la naturaleza, porque Beethoven también era un enamorado de la naturaleza y la entendía como expresión del alma y una serie de tópicos que venían del romanticismo. Pero aquí no estamos con la naturaleza, aquí estamos con el espíritu humano, el poder del espíritu humano que se levanta. Así que vamos a comenzar con esto. No sé si había algún comentario hasta aquí. No sé si había... Ceci, no sé si tú ves algo. No hay nada, no hay nada. Ok, entonces asumo que entonces hasta ahora todo bien, ¿no? Entonces nada, vamos a escuchar entonces estos dos últimos movimientos. Esta es la Orquesta Filarmónica de Viena. Este ciclo se grabó en el año 2011 también. Fue un integral de sinfonías de Beethoven. Están todas en YouTube. Todo lo que yo he compartido aquí está en YouTube. Yo creo en el public sharing. Yo creo que esto no es exclusivo de nadie. Esto le pertenece a la humanidad. Y este ciclo está disponible completo en YouTube para quienes quieran seguir oyendo antes del concierto o después. Así que nada, vamos a escuchar a Christian Thielemann dirigiendo a la mítica Filarmónica de Viena con los dos últimos movimientos, el gran cierre, el gran final de la Sinfonía número 5 en Do menor, opus 67 de Ludwig van Beethoven. Esto nos va a tomar unos 15 minutos, que va a ser el clip, y con esto cerramos y luego unos comentarios finales y la sesión de preguntas y respuestas. Que lo disfruten.
Ludwig van Beethoven, Sinfonía número 5, el gran finale. Christian Thielemann al frente de la Filarmónica de Viena, una orquesta que, como les comenté, lleva esto en la sangre. Miren la naturalidad con la que ellos pueden tocar esta música y la potencia arrolladora que tiene este compositor. Beethoven es el que inicia la gran tradición musical que luego termina con Shostakovich, cuando vimos al principio. Entender esta historia de esta música, de lo que dice, de lo que tiene para dar, es lo que nos permite entender el poder que la música tiene como arma social, como instrumento social, como para crear cambios internos en el espíritu humano para cambiar la realidad. Parecería que la música parecería que solamente para diversión, pero no es así. La música, sobre todo la música clásica, tiene el poder de imbuirnos de ideas y de darnos valor para muchas cosas. La música transmite ideas, nos llama a la acción y nos da placer. Y esa triple combinación no se da en todas las artes. Es posible, por supuesto, tratar de meter ideas, de llamados a la acción con otras artes, pero la música tiene todo. Y sin embargo, la música no tiene un elemento objetivo que podamos agarrar. Son solo sonidos. Pero parece que Pitágoras, aquel famoso filósofo de Siracusa en la edad helenística, tenía razón cuando dijo que las notas musicales son la expresión del sonido de las esferas. Es como si todo el universo estuviera lleno de música y de alguna manera abstracta y misteriosa, esta música tuviera el poder de llamarnos por dentro, aunque no tenga una palabra encima, solo con el poder del ritmo y con el poder de la armonía. Yo les invito, de verdad, a que los que puedan vayan al concierto el miércoles. Como les dije, no es igual estar en el concierto que verlo por YouTube. Ok, esto es muy bueno, es una gran herramienta, pero la experiencia de ir al teatro y sentir cómo la sala vibra con la orquesta es una experiencia que uno no se puede perder. Y aprovecho aquí para reconocer públicamente a dos personas que también han sido una inspiración, aparte de nuestra querida Katana, para hacer esta charla. Y son dos amigos muy queridos, que son Margarita Miranda Mitrov y Eduardo Villanueva, que en cada concierto, antes de cada concierto, hacen algo parecido, claro, con mucho mayor profesionalidad y mucho mayor conocimiento que tienen los dos sobre esto, en las charlas preconcierto, antes de cada concierto. Vale la pena llegar a esa hora antes al teatro y escuchar a Margarita y Eduardo. Y suele acompañarlos el maestro Molina y cualquier otro solista que vaya a tocar a veces esa noche. Y la verdad que tener ese momento social de hablar sobre la música, cuando uno se siente en el teatro, la experiencia es totalmente diferente. Sin embargo, no todos podemos o no tenemos el tiempo de pasar una velada en el teatro, y para eso tenemos estos espacios y sobre todo la tecnología. YouTube, hay mucha basura, pero hay muchas cosas buenas. Es cuestión de saber buscar. Y yo creo que uno de los grandes tesoros que nos ha dado la tecnología y YouTube es darnos acceso a todas estas interpretaciones que hace 30, 40 años, unos pocos privilegiados que podían viajar y comprar los discos, eran los que podían escucharla. Y por eso a la música clásica se le ha quedado ese San Benito de elitismo, de que esto es para un grupito y hay que ser un iniciado para entender lo que está pasando aquí. Falso de toda falsedad. Y la tecnología y esta potencia de poder compartir esto con todo el mundo definitivamente ha sido el último clavo en el ataúd del mito del elitismo de la música clásica. Así que por mi parte no me queda más que agradecer su atención. Yo soy más que musicólogo, no lo soy, ni soy músico ni nada. Yo soy profesor de historia y lo que me apasiona de la música es que cuenta historias. Y para mí ha sido un placer tenerlos a todos ustedes esta noche. Les agradezco su atención, el tiempo que han sacado de sus rutinas, de sus noches
tradicionales, lo que hacen de forma normal, para escuchar a este todavía neófito, porque me considero neófito en estos líderes de la música, solamente por lo que he vivido y he experimentado. Así que queda el turno abierto, preguntas, respuestas, comentarios. Muchas gracias a ti, Emmanuel. Cierra el compartir pantalla para que te podamos ver en grande. Aquí lo quito y aquí estoy. A ver si alguien quiere comentar, preguntar. La verdad es que ese cierre de esa sinfonía era para pararse, aunque fuera aquí frente a la computadora, a aplaudir. Qué emoción, qué emoción. Los micrófonos están disponibles para que los abran ahora, levanten su mano. Emmanuel tiene muchos comentarios bonitos. Después te voy a enviar el chat. Tamara quiere hablar. Adelante, Tamara. Adelante, Tamara, abre tu micrófono. Excelente, excelente charla, excelente. Gracias, gracias mil. Stalin tenía conocimientos musicales muy profundos. Nada. Como él de Lady Macbeth, él de ahí entonces se para, sale completamente, vamos a decir la palabra, iracundo, y emite aquel editorial en ese periódico que marcó de verdad a este muchacho. A Shostakovich, sí. No, Stalin no tenía ningún conocimiento musical, para nada. Él no era crítico musical, ni mucho menos. Pero era el líder supremo de la Unión Soviética. Era un dictador. Era un hombre de instintos autoritarios. Y lo que a él no le gustaba era palabra de Dios. Y él se tomó la libertad de hacerle esas críticas a Shostakovich. Y él tenía el poder de hacerle la vida a cuadritos a Shostakovich y a cualquiera que intentara ir en contra de sus gustos. Él no tenía un gusto musical muy elaborado porque él no tenía la cultura de nada de esto para poder entender una cosa tan intelectual. Sin embargo, él entendía que la música de Shostakovich, por lo menos esa Lady Macbeth von Schenk, que fue la obra que precipitó la primera desgracia, la primera de muchas desgracias de Shostakovich, porque él tuvo muchas desavenencias con el régimen stalinista. Y él entendía que esa música no cumplía con los requerimientos de ser popular, colorida, que le llegara a la gente, que cumpliera con los ideales socialistas de la libertad del proletariado, etcétera, etcétera, etcétera. Y él entendía que no, que este señor era un formalista pro-occidental, que hacía música dañada. Curiosamente se parece mucho a las críticas que le hacían los nazis a los compositores que no hacían la música que a ellos les gustaban. Porque el régimen nazi hacía las mismas críticas a los compositores que a ellos no les gustaban. Por ejemplo, y a Richard los pintores Strauss también. Claro, y a los pintores también, el famoso arte degenerado, lo llamaban los nazis. Tuvimos una película sobre eso en el Cineforum. Señor, entonces estos dictadores totalitarios se tomaban atribuciones en cosas que ellos no manejaban. Y Stalin entendía que si Shostakovich no había escrito la música que él entendía que tenía que escribir, él se tomaba la atribución de acabar con su carrera, siendo Shostakovich un profesional. Esa fue la distorsión que se creó en la Unión Soviética con el tema del autoritarismo del Estado. Y se llegó a absurdos. Y Shostakovich se burlaba de esos absurdos en su música. Pero como no tenía palabras para decirlo, no había forma como... Había que ser muy conocedor de la música para detectar esas ironías y esas burlescas que él hacía en la música. Y la mayoría de la gente, los críticos no siempre se la llevaban, o lo sabían, o eran amigos de él y no lo denunciaban. Y lo dejaban así, y así Shostakovich se la pasó jugando al gato y al ratón. No tenían forma de probarlo. De ahí mi pregunta. Y fue muy maravilloso el hecho de que en el tercer movimiento, ya vamos con Beethoven, que entonces están los toques de la percusión.
muy baja, muy baja, muy baja, para entonces llegar al cuarto movimiento. Óigame, eso fue maravilloso porque en realidad uno no debe entender, ¿verdad? Sin embargo, con esta charla maravillosa ha sido espectacular. Los conocimientos que hemos obtenido, maravilloso, maravilloso, maravilloso de verdad. Y espero que se haga de estos momentos algo también rutinario, dependiendo, ¿verdad?, de cómo se tenga la agenda, en realidad. Okay. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por el comentario. Sí, esa música, ese final, ese cierre de la quinta, a pesar de que el primer movimiento es el archifamoso, que lo han hasta parodiado, han hecho hasta música disco con él, de lo famoso que es. Sin embargo, es mata, salsa han hecho. Hay una salsa con la quinta sinfonía. Que no... Y muchísimas películas. En aquel tributo que hicimos a Beethoven, hicimos uno que se llamaba Beethoven y el cine. Y era sobre películas que incluían música de Beethoven o películas que eran sobre Beethoven. Y, o sea, la cantidad es increíble. Jimmy Hungría fue que se encargó de hacer esa investigación y presentarla. Espectacular. Y esta quinta sinfonía se convirtió en un símbolo de la resistencia contra los nazis. Porque, los aliados usaban un código Morse basada en las 4 notas de la quinta sinfonía de Beethoven. Porque y el famoso símbolo... dices lo que tú estabas diciendo antes de que pusiéramos a grabar, sobre que esas 4 notas, como la sinfonía las usa durante toda sí, si ustedes claro, toda la sinfonía está construida con esas 4 notas. Tal y como él comienza, él termina. Si ustedes lo ven, incluso en la parte del pianísimo del timpani, las notas que él está tocando son esas notas tum 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 ta 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 ta. Son la misma nota del inicio. Y el final, pam 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 pam. Él todavía está conectando con el primer movimiento. Y cambia la tonalidad, cambia el ritmo, cambia el color, pero son las mismas notas. Él hizo esa sinfonía entera en base a él, las notas de ese primer movimiento. Como si fuera un leitmotiv. ¿Perdón? Como si fuera un leitmotiv. Como si fuera un leitmotiv. De hecho, ya el principio del leitmotiv, que quien lo desarrolla es Wagner, muy posteriormente, el principio del leitmotiv ya está ahí. Ya está ahí en embrión, como una idea musical se puede convertir en una especie de narrativa abstracta y que guía toda una obra. Eso luego lo utilizaría Berlioz con la Symphonie Fantastique, lo haría Liszt con los preludios y otras piezas, y claro, quien crea la gran tradición del leitmotiv es Wagner, con Tristán y Isolda y el Anillo de los Nibelungos, y esa tradición musical de crear leitmotiv musicales de Wagner pasa al cine. Y la técnica de la música de películas está basada en los motivos de Wagner que vienen de los motivos de Beethoven. Mira, Jorge Pineda tiene la mano levantada. Adelante, Jorge. Lo primero es darle las gracias a todos ustedes y a ti en particular, porque creo que ha sido una experiencia que yo pensé que a la hora yo me iba a ir, pero ahora lo que yo quiero es escuchar una clase de historia tuya, porque si así es con la música, que tú te dices que no sabes, yo imagino cómo es la clase de historia, que es tu especialidad. Lo vamos a amarrar, no se apure, Jorge. Muy bien, y creo que yo no sabía de esto. Yo creo que es una pena que poca gente lo conoce. Yo conozco gente que hubiese estado feliz escuchándolo, así que pasaré la voz para la próxima. Pero creo que quizás se podría hacer, no sé, porque yo, por ejemplo, soy una persona que no puede salir mucho por razones de salud, pero, y que no voy a poder ir al concierto, lamentablemente, pero tener esta experiencia de conversaciones y de escuchar a alguien explicar con la misma gracia de Katana y con la misma experiencia maravillosa de Ravelo, eso... Manuel, oye. No. Al César y Manuel, lo que es bien Manuel. Realmente con una personalidad muy propia, pero tienes esa energía y además tienes la pedagogía que es fundamental en estos casos.
La Así que pasión, muchísimas la gracias. pasión que es tan importante. Sí, sí, muchísimas gracias. Gracias Muchas a gracias. ustedes, muchas gracias a ustedes. Vamos a ver si hay alguien más que quiera opinar. Sí, sí, ya he hablado mucho, yo quiero escuchar ahora a los demás porque, ¿verdad? Es como los muchachos, y ahora la participación. Mira, José tú sabes Antonio que Ramos levantó la José mano. Antonio Ramos, yo lo iba casi a decir, mire, cuñado, hable. Adelante, José. Emanuel, profesor, disfruté muchísimo la charla y más que tenemos una visión humanista muy similar. Yo creo que sería interesantísimo, interesantísimo para usted desarrollar cómo la sinfonía se introduce en el pensamiento barroco y cómo va evolucionando hasta culminar con la, digamos, con la mayoría de edad del ser humano, que es la ilustración. Porque yo no sé de música, pero he criticado mucho siempre cuando se llama música clásica. Para mí todo periodo tiene un periodo arcaico, un periodo clásico y un periodo decadente. ¿De acuerdo? Entonces, eso mismo pasa con la sinfonía y yo creo que empieza cuando el Renacimiento empieza a diluirse, empieza a formarse otra vez el pensamiento con la era de los descubrimientos. Empieza a adquirir valor una serie de conocimientos y culmina ya con esa gran madurez del hombre, que es el ciclo de las luces. Yo creo que sería interesantísimo ver cómo las sinfonías se comportan a través de ese tiempo. Bueno, sí. Tengo aquí un grupo de... Te pusieron tarea, Emanuel. Comparó los cuartetos de Shostakovich con los de Beethoven, pero ese es otro tema. Eso es una parte. Y nada más con los cuartetos de Beethoven da para 4 conferencias. Nada más los cuartetos de Beethoven. Correcto. Sí. Pero Sí. a este público yo quiero decirles que el vacío que nos dejó Katana nos ha dado mucho trabajo de llenar y poco a poco hemos estado dando pasitos y hemos tenido ya varios colaboradores en temas musicales. Una es Carmen Rita Malagón. Ahora ya contamos con Emanuel, que va a hacer también, además de esta, va a hacer otra. Y hemos tenido 2 jóvenes educadores musicales que han hecho muy buenas charlas, que les recomiendo que las busquen en YouTube. Una es la evolución de la viola y el violín y otro es el piano a través de la historia. Y lo han hecho muy bien, así que poco a poco vamos a ver si reclamamos este público amante de la música, que fue con el que realmente el Centro Cultural floreció. Nuestro centro cultural era bastante limitado de público y fue gracias a Katana que hicimos como un boom. Y al faltar Katana, pues se nos quiere encoger, pero vamos a ver si lo volvemos a expandir. Y ustedes rieguen la voz de que son buenas las charlas y de que se pueden disfrutar y que vamos a ir lentamente ganándole este terreno que hemos perdido en la música, lo vamos a recuperar. Así que de parte del Centro Cultural Babé, que no nos queda más que darle las gracias a todos ustedes por su presencia y muy en especial a Emanuel Rodríguez Lora por lo que compartió con nosotros. Me consta que fue un trabajo grande de investigación y que él no dispone de un gran tiempo. Él es un profesor de bachillerato internacional. Los profesores de bachillerato internacional cogen su pela, tienen mucho trabajo. Así que muchísimas gracias, Emanuel. Yo sé que todos los disfrutaron tanto como yo. Que lo pasen bonito todos y que nos vemos en la próxima, para el próximo concierto en 2 semanas. Emanuel va a volver a hacernos un trabajo de preparación para el mismo, tal como hizo hoy. Que lo pasen lindo. Buenas noches.